Los derechos del trabajador inmigrante no siempre es respetado y por ende existe un abuso en el campo laboral. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Diana Sierra, colombiana organizadora en estrategia política en la educación de los derechos del inmigrante del Centro Obrero del Valle Pionero. Y también se encuentra con nosotros Carlos Marín, ingeniero agrónomo guatemalteco. Diana, tú por muchos años también una inmigrante acá, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué ha pasado? Pues como una inmigrante, yo estuve indocumentada, que causó una situación difícil para poder ejercer mis estudios. Además, mis padres sufrían ciertos abusos por su estatus inmigratorio y además mi mamá tuvo que soportar una situación de violencia doméstica para no perjudicar la habilidad suya de obtener los papeles. En tu caso, Carlos, ¿qué te trajo para acá, para emigrar de tu hermoso país? Migré para este país por la economía muy mala en Guatemala, un país pobre. Cuando yo mandé la primera remesa de dinero a mi familia, fue recibida con un aplauso grande. Mi esfuerzo de 2 semanas de trabajo para poder sostener el estudio de mis hijos y la alimentación fue para mí una gran satisfacción, grande realmente, que me emocioné demasiado. Y la realidad es que muchos, aún con carrera, como en tu caso, tuviste que emigrar por el hecho de que no hay oportunidades en nuestros países. ¿Qué te llevó a estudiar todo esto de los derechos del inmigrante? Pues esa inspiración fue el producto de la situación de mi madre. Yo quise aprender sobre los derechos de la mujer, aprender sobre los derechos del trabajador para que personas como mi madre no pasaran por la misma situación de abuso. ¿Tuviste la experiencia recientemente de sufrir abuso con tus jefes? ¿Qué pasó? Sí, la verdad que yo trabajando, llevaba 14 años de trabajar en un restaurante y bueno, mi jefe más que todo me quiso agredir y los compañeros no lo dejaron, lo agarraron de las manos para que no me agrediera. Cuando hay este tipo de abuso, ¿a dónde, con quién pueden acudir para poderlos apoyar? Muy importante que la gente indocumentada sepa que ellos tienen los mismos derechos laborales que una persona con papeles. En un caso así de este tipo de abuso, les sugiero que llamen al Centro Obrero para que puedan recibir asesoría legal gratis, para que conozcan sus derechos y puedan conocer a otras personas que han sufrido por esos abusos, pero también pueden poner una queja con la Fiscalía General del Estado, que protege y tiene un compromiso de proteger a los trabajadores indocumentados. ¿Qué otras agencias trabajan a favor de estos derechos? Además, hay una organización en el Estado que se llama Trabajos con Justicia, que desarrolla campañas para defender los derechos de los trabajadores inmigrantes. ¿Qué hace específicamente tu organización? ¿De qué forma ayudan a los inmigrantes? El Centro Obrero organiza a los trabajadores y a los inmigrantes para que conozcan sus derechos, para que puedan reclamar sus derechos y mejorar sus condiciones de trabajo. ¿A qué derechos tú te refieres? Especialmente vemos un problema de robo de salario, de represalia, de acoso sexual, los patrones amenazando a los trabajadores con amenazas de deportación. Entonces organizamos a los trabajadores para detener esos abusos. ¿Cómo funciona la red Santuario? ¿De qué se trata esto? Nosotros tenemos una red que se llama Santuario en las Calles. Es una red de 1,800 personas y 30 congregaciones que ofrece apoyo a los trabajadores y los inmigrantes indocumentados. Tenemos una línea telefónica de 24 horas al día donde usted puede llamar si tiene un ataque de la migra, tiene una orden de deportación. En tu caso, ¿a ti te dio miedo reportarle a tus jefes por el hecho de que te puedan deportar, dividir a tu familia? Yo me sentí bastante humillado, con miedo. Realmente no hallaba qué hacer hasta que un compañero, un amigo, me llevó al Centro Obrero y me recomendó el Centro Obrero, donde ahora me doy cuenta que el Centro Obrero sí saca la cara por los inmigrantes, sí es la verdad. Si, por ejemplo, surgiera de que la persona, pues, el trabajador lo bota, definitivamente no quiere verlo en el trabajo, ¿qué derechos tiene y qué puede hacer en ese momento? En ese momento es importante que el trabajador documente todos los abusos, que contacten al Centro Obrero para poder hablar con un abogado y hablar con el Centro Obrero para formular un plan de cómo vamos a obtener justicia. En restaurantes o en factorías, los mismos empleadores se encargan de dividir a las personas, no le digas nada porque yo te pago a ti más. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo se dan cuenta que en la unidad está la fuerza?
Es verdad, hay mucho racismo, machismo en los trabajos y es importante que los trabajadores empiecen a desarrollar confianza con sus compañeros de trabajo, tener una conversación, cuánto te están pagando, cómo te tratan aquí y empezar a tener alianzas. Y si tienen cierta dificultad, pueden hablar con el centro obrero y nosotros los podemos capacitar para tener esas conversaciones. ¿Cuál es el plan de contingencia que pueden tener? Pues en 2 casos, si fue injustamente despedido, puede contactar al centro obrero y yo, otra organizadora, podemos formular un plan para ponerle presión a ese patrón para que regrese el salario robado o que le regrese su puesto de trabajo. Que si fue un despido injusto es ilegal y usted tiene ciertos derechos. Si una persona tiene la amenaza de una deportación, es importante que los padres de familia especialmente hablen con un abogado para juntar los documentos necesarios, porque si son detenidos pueden llevar el riesgo que esos niños sean puestos en adopción. Es importante que sepan que sí tienen derechos, que sí podemos ganar justicia cuando las personas se organizan, que por favor no se desanimen, que tengan ánimos para luchar y así podemos reclamar nuestra dignidad.